Hola, bienvenido a un nuevo video. Soy Cristian, nutricionista deportivo, máster en culturismo natural, con diferentes cursos en plant-based, nutrición para personas que no consumen alimentos de origen animal, o sea, nutrición plant-based. He hecho diferentes cursos en dieta cetogénica, ayuno intermitente y mucho más. Y hoy te voy a contar de qué se trata el tejido adiposo y a qué nos referimos cuando hablamos de tejido adiposo, porque la mayoría de las personas nos preocupamos por la cantidad de grasa que tenemos, pero la realidad es que no conocemos la función de ese tejido, que le llamamos grasa y se llama tejido adiposo, y tampoco sabemos qué tipo de consecuencias puede tener el exceso de grasa corporal. Así que hoy te quiero contar de qué se trata, qué funciones tiene y qué tipo de perjuicios puede representar el tejido adiposo en exceso en contextos de obesidad o no de obesidad. ¿Por qué aclaro esto? Porque hay personas que están flacas, pero eso no quiere decir que tengan un porcentaje de grasa adecuado. Muchas personas, el famoso fosfisano, que se utiliza mucho ese término, hoy en día es cada vez más prevalente y a lo que nos referimos es una persona que es flaca pero que tiene una cantidad de grasa abdominal bastante importante o que su tejido adiposo está en cantidades excesivas. Entonces, cuando hablamos de tejido adiposo en exceso no me voy a referir solo a personas que por ahí puedan tener algo de sobrepeso o obesidad, porque la realidad también es que una persona con sobrepeso puede ser que no esté todavía con alteraciones que vamos a ver que tiene el tejido adiposo cuando ya estamos en un contexto de enfermedad. Y en otros videos por ahí podemos hablar sobre condición y enfermedad, qué es la obesidad, si es una enfermedad o no, y si este tipo de situaciones se da también en personas que no son obesas, porque la realidad es que hoy en día las personas piensan que por estar delgadas ya están saludables y no es así. Así como también muchas personas ponen el foco en el peso corporal y el peso corporal no es algo importante para la salud. Así que vamos a hablar del tejido adiposo. El tejido adiposo es un reservorio de energía, básicamente en otras épocas, cuando no había abundancia de comida, el tejido adiposo era un sustrato importante de energía para nuestro organismo y permitía que todas las generaciones anteriores a las nuestras puedan sobrevivir. Entonces, el tejido adiposo lo que hace es reservar triglicéridos, reservar grasa dentro de ese tejido. Digamos que el tejido adiposo tiene adipocitos, que son las células, y dentro de esas células se almacena energía a partir de triglicéridos. Entonces, además del reservorio energético que representa y que tiene muchísimas calorías de reservorio, tenemos la producción hormonal como una función bastante importante, sobre todo en relación a la leptina, que es la hormona que regula el apetito, la hormona de la saciedad. Y esto vamos a ver que resulta bastante importante porque cuando empezamos a, por ejemplo en un contexto de estética, a reducir el porcentaje de grasa, el hambre puede ser mayor por eso mismo, porque bajamos el tejido adiposo, hay menos secreción de leptina y eso le indica a nuestro hipotálamo que tiene que comer más. Entonces, todo está comunicado, todos los tejidos de nuestro organismo, y lo vamos a ver a continuación, están comunicados por diferentes proteínas que van circulando en nuestro organismo y de esa manera hacen que todo esté en equilibrio. Después tenemos producción de citoquinas, que justamente son estas proteínas que le comentaba. Las citoquinas son proteínas que se van circulando de un tejido a otro, enviando señales, ya sea positivas o negativas. Las citoquinas, dependiendo del tejido, toman el nombre relacionado al tejido. Por ejemplo, las citoquinas del tejido adiposo son adipoquinas. Las citoquinas del tejido muscular son mioquinas y así para cada uno de los tipos de tejidos. Entonces, la producción de citoquinas puede ser proinflamatoria, o sea, perjudicial a largo plazo a nivel crónico en la salud, o antiinflamatorio, sería favorable y beneficioso. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando el tejido adiposo está demasiado elevado, que acá es donde empieza lo interesante respecto a estas sustancias llamadas citoquinas. Tenemos diferentes tipos de tejido adiposo donde podemos destacar los tres tipos más importantes: el tejido adiposo blanco, el beige y el marrón. Es importante saber que el blanco
casi no tiene una actividad mitocondrial, o sea, tiene muy pocas mitocondrias y se utiliza simplemente para reservar energía. Sin embargo, el beige y el marrón sí tienen más mitocondrias, la célula de ese tejido tiene más mitocondrias. Recuerden que las mitocondrias son el organelo donde se da toda la oxidación de grasas y cumplen un rol energético súper importante, además de un rol en salud bastante interesante. Entonces, tanto el beige como el marrón tienen una cantidad de mitocondrias importantes, por lo tanto, se relacionan mucho con la salud. A su vez, si tenemos un estilo de vida saludable, tejido adiposo blanco y beige pueden ser reversibles, o sea, uno se puede transformar en otro. Y esto resulta bastante interesante porque el tejido adiposo blanco, que no tiene tantas mitocondrias, no va a tener la capacidad de oxidarse tan fácilmente, de perderse. Entonces, si se transforma en beige y ya empieza a contener mitocondrias en su interior, seguramente sea mucho más fácil poder perder ese tejido y estar saludables. Entonces, ¿qué pasa cuando este tejido está en exceso? ¿Qué pasa cuando tenemos un porcentaje de grasa muy alto? No solo aplicado a la enfermedad o al contexto de sobrepeso o obesidad, sino también aplicado a lo que yo me dedico, que es la composición corporal. Las famosas fases de volumen eternas, donde incrementamos muchísimo la grasa corporal a expensas de aumentar masa muscular. Aún haciendo las cosas perfectas, es inevitable ganar grasa. Entonces va a llegar un momento que el tejido adiposo puede que esté en exceso o en un punto en el cual nunca estuviste. Y eso ya es muy importante. La referencia de tu tejido adiposo habitual es lo que tu organismo va a tomar de referencia para saber cuándo estás en exceso de tejido adiposo, cuándo estás normal y cuándo estás en un tejido adiposo bajo. Eso va a generar diferentes señales en tu organismo que va a llevar a desencadenar muchas otras adaptaciones. Entonces, el tejido adiposo en exceso, cuando estamos en una fase de volumen, también hay que prestarle atención porque genera un montón de problemas relacionados a la salud y también problemas asociados a lo que es la síntesis proteica muscular, la capacidad de aumentar masa muscular. Entonces, cuando el tejido adiposo está en exceso, aumenta el número y el tamaño de los adipocitos, o sea, dentro del tejido se genera un exceso de grasas, de triglicéridos que empiezan a entrar en la célula y la célula, digamos que básicamente genera una especie de saturación. Eso lleva a que haya poco oxígeno, hay poco oxígeno para la cantidad de células que hay y para el tamaño de esas células, el oxígeno no es suficiente y se genera una hipoxia, digamos que ante la falta de oxígeno muchas de estas células mueren y eso hace que se generen además muchas citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias van a ir hacia otros tejidos para enviar la señal de que el tejido adiposo no está bien y empezar a solucionar esto. Ante la situación de que continúe creciendo el tejido adiposo y que no haya un cambio, una modificación, que no haya una reducción a corto plazo, lo que va a suceder es que vamos a tener riesgo de lipodistrofia, que esto básicamente sería la alteración para sintetizar los ácidos grasos y para utilizarlos. Como les decía, el tejido adiposo blanco, que es el que almacena mayor cantidad de grasa, no tiene casi mitocondrias, por lo tanto no va a poder oxidar todos esos triglicéridos que le están llegando y por ende va a haber grandes problemas. Esta lipodistrofia, la disfunción ante la síntesis y utilización de los ácidos grasos, lo que va a hacer es generar una resistencia a la insulina. A futuro puede provocar diabetes tipo 2. Entonces, miren todos los procesos que se comienzan a dar, ¿no? A su vez, obviamente, se está incrementando la grasa subcutánea debajo de la piel, la grasa visceral y ectópica. Respecto a esto, quiero comentar algo. Hay personas que por su genética van a acumular más grasa en las piernas, en los brazos y no tanto en la zona central. Y hay otras personas que van a acumular más grasa en la zona central. Y esas son las personas que deberían preocuparse más de lo que tiene que ver con su tejido adiposo, porque la grasa visceral o grasa abdominal luego va a generar grasa ectópica. ¿Qué es la grasa ectópica? Es grasa acumulada en los diferentes vasos sanguíneos, en el hígado, en el músculo cardíaco, en el tejido muscular, grasa intraabdominal que va a producir muchos problemas en nuestros órganos. Entonces,
La distribución de la grasa corporal también va a ser determinante para saber en qué rango movernos de porcentaje de grasa. Quizás si tenemos un porcentaje de grasa moderado o alto, pero no está acumulada tan centralmente, no tenemos que preocuparnos a nivel salud de esa condición. Sin embargo, si por lo general tendés a acumular más grasa en la zona abdominal, puede ser que sea necesario estar atento a reducir ese porcentaje de grasa y sobre todo a darle estímulos que lo vuelvan más saludable, como el entrenamiento y la buena alimentación. Siguiendo con el riesgo que puede generar el exceso de tejido adiposo, tenemos la aterosclerosis, que es la obstrucción de vasos sanguíneos que puede llevar a trombos, etcétera, etcétera. La hipertensión también se produce a largo plazo y de forma crónica por la excesiva cantidad de tejido adiposo, por la acumulación de triglicéridos en el riñón y por todos los procesos que vimos antes que afectan a la regulación de la presión arterial. Por lo tanto, vean todas las funciones que tiene el tejido adiposo en relación a la enfermedad, pero también en relación a la salud. Si nosotros entrenamos, si nosotros tenemos buena alimentación, todas estas citoquinas proinflamatorias se van a ir reduciendo y van a aumentar las antiinflamatorias. Entonces, además haciendo entrenamiento, o sea, entrenando de forma frecuente, lo que vamos a hacer es que nuestros tejidos, diferentes tipos de tejido adiposo, se vuelvan más eficientes para utilizar la grasa corporal. Es importante destacar que las mitocondrias se estimulan con entrenamiento, no las podemos estimular con nutrición. Tenemos que entrenar para estimular las mitocondrias y que se vuelvan más funcionales. Si nosotros somos sedentarios, vamos a tener muchos de estos problemas. Y creo que también vale destacar que si estás buscando perder peso, que no lo hagas solo a través de la nutrición. La nutrición es un 50%, el entrenamiento es el otro 50% de tu salud y tenés que hacerlo. Es más, los estímulos que te da la nutrición para la salud no te los da, no brinda los estímulos del entrenamiento. O sea, la nutrición te brinda estímulos específicos y el entrenamiento te va a brindar otros estímulos que son indispensables y necesarios. Entonces, ni uno ni otro. Necesitas de un buen entrenamiento y necesitas de una buena alimentación. Pero creo que el mensaje con este tema del video de hoy es que no te centres en hacer dieta y nada más. Tenés que ser una persona activa. Si sos sedentario y simplemente comés mejor, va a ser peor que nada, sí, pero no vas a reparar todos estos problemas que se generan por el exceso de ingesta a largo plazo y por el incremento del tejido adiposo. Es importante que además de comer bien, te muevas, que generes un tejido adiposo más saludable, estimulando las mitocondrias, entrenando fuerza, haciendo algo de trabajo cardiovascular. De esa manera vas a poner en un contexto mucho más saludable tu tejido adiposo, van a aumentar las citoquinas antiinflamatorias y eso va a llevar a que todo este riesgo disminuya, sea menor y que el tejido adiposo ectópico, otra cosa, como les dije en otros videos, el tejido adiposo visceral y relacionado también al ectópico se pierde con el entrenamiento. No podemos perder grasa recostada a los órganos con la dieta. La dieta permite perder grasa subcutánea, perdemos grasa que está debajo de la piel, pero no la grasa que realmente es perjudicial para la salud, que es la visceral. Por lo tanto, es muy importante que tomes nota de esto, que seas responsable con tu salud y que sepas que tu calidad de vida va a cambiar con entrenamiento, no solo con dieta. Hay muchas personas que siguen la cultura de dieta de por vida y comen ensaladas y excesos y no agarran una dinámica de hábito de entrenar, el hábito de comer bien. Hacer dieta no es comer bien, posiblemente a pesar de restringirte en calorías puedas estar generando muchos desequilibrios en tu organismo. No es lo ideal hacer una dieta extremadamente restringida en calorías ni en alimentos. Entonces es muy importante que puedas salir también de lo que es ese contexto, aprender a alimentarte bien y empezar a moverte. Cuando logres eso vas a ver un cambio impresionante en tu calidad de vida y bueno, si es así, ojalá que me lo cuentes si se da, ¿ok?
Espero que les haya gustado este video, no se olviden suscribirse porque voy a estar subiendo más contenido parecido y similar a este. Además, este video va a ser el video inicial respecto a otros videos que vamos a hacer respecto a los objetivos, cómo plantear objetivos a mediano o largo plazo cuando queremos mejorar nuestra composición corporal. Un abrazo grande.